Hola amigos, yo soy Cristian el biólogo y esto es Dinociencia. El día de hoy tenemos otro video muy interesante. En el video anterior sobre los dinosaurios hablamos sobre el término reptil y que lo íbamos a usar solo por cuestiones de simplificación de la explicación. Pero debemos saber que hoy en día el término reptil ya no es válido y se utiliza de otra manera. Por ende, hoy en día los reptiles ya no son reptiles. Vamos a ver. Antiguamente, cuando se enseñaba los vertebrados, se utilizó para clasificar las características morfológicas. Por ende, a nosotros nos enseñaban en la escuela, a mí me lo enseñaban así, no sé a ustedes, ya me dirán en los comentarios, que los vertebrados se dividían en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y así lo enseñaban muy bien porque eran características morfológicas y durante mucho tiempo pues funcionó. Pero esto tiene un error porque no tiene en cuenta las relaciones de parentesco y las características comunes que pueden tener varios organismos que parecen muy diferentes. Aquí es donde entra el grupo reptiles. El término reptil viene pues del latín reptilis, que significa que se arrastra, y como vemos pues los cocodrilos, serpientes, tortugas, iguanas, lagartijas, todos ellos se arrastran sobre su vientre. El grupo se define, son un grupo de vertebrados tetrápodos con extremidades a los lados del cuerpo que poseen escamas epidérmicas, de queratina, sangre fría y etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta clasificación? Así se clasificaba tradicionalmente y era pues bastante simple. Como vemos, muchos de estos organismos cumplen esto mismo. Los cocodrilos, serpientes, tortugas, iguanas se arrastran sobre su vientre. Tienen escamas. Aunque las serpientes no tienen, digamos, patas, se descubrió que tienen vestigios y que sus antepasados sí las tenían, además de que tienen otras características. Por ende, los incluyan, no haya problema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto actualmente no es válido porque trae muchísimos problemas. Lo vamos a ver a continuación. Aquí vamos a basarnos con algo que vimos en el video anterior, un cladograma. ¿Qué es un cladograma? Es un esquema que nos muestran las relaciones de parentesco y las características en común que tienen organismos. Como podemos ver, el grupo reptilia está representado por el color, digamos, azulito, aguamarina, verde aguamarina, podemos decirlo. Y vemos que tiene varios pues organismos, arcosaurios, los diápsidos, cocodrilia, perfecto. Pero hay un problema muy grave con la clasificación de reptilia. Como vemos, está excluyendo a las aves y me está metiendo como reptiles a este grupo antepasados de los mamíferos y reptiles mamíferoides. ¿Qué significa? Es un grupo artificial y un grupo artificial hoy en día no es válido y no se puede trabajar. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Por cuestiones morfológicas, aquí tenemos reptiles mamíferoides, tenemos al dimetrodon. Como estos antepasados de los mamíferos sí tenían escamas y tenían las patas a los lados del cuerpo, por solo ¿cómo decirlo? Esas características morfológicas los creyeron reptiles y los metieron ahí. En cambio las aves, por digamos tener plumas y sangre caliente y otro tipo de cosas, como morfológicamente no se parecían a un reptil, los excluimos. Grave error, por eso se creó un conflicto en el grupo, se dieron cuenta de que el grupo no es válido. ¿Y qué fue lo que se procedió? Bien, si los reptiles ya no son reptiles, entonces ¿qué son? Aquí es donde entra el grupo que se formó, los saurópsidos. ¿Qué es saurópsido? Vamos a leerlo. Es un clado de vertebrados amniotas que incluye a la mayoría de los considerados reptiles, también a las aves, y excluye a los antepasados de los mamíferos y los reptiles mamíferoides. Se dividen en dos tipos: diápsida, que poseen dos fenestras temporales, y anápsida, sin fenestras temporales. ¿Qué es esto de fenestras temporales? Bien, aquí tenemos un grafiquito que nos lo explica. Las fenestras o fosas temporales son pequeños agujeritos que están detrás de la órbita del ojo. Y esto nos ayuda a clasificar muy bien a los grupos porque es una característica conservada en todos los miembros de un grupo.
Ahora vamos a ver. Los sinápsidos, que incluye a los mamíferos, reptiles mamíferoides y demás organismos emparentados, solo tienen una fosa o fenestra temporal. Ahí que es un rasgo clarísimo del grupo. Perfecto. Así que es todo lo que tengas o es un mamífero o una forma emparentada con los mamíferos. Los diápsidos tienen dos fenestras temporales. Y esto es común a dinosaurios, lagartos, cocodrilos, aves, serpientes, todo esto. Perfecto. Ahí ya no tenemos un problema. Y aquí tenemos uno que son los anápsidos. ¿Qué es lo que pasa con anápsidos? Los anápsidos son los que no tienen fenestras temporales. ¿Qué es lo que sucede con esto? Como yo no puedo clasificar organismos por ausencia de características, esto forma un problema. ¿Por qué? Porque me mete algunos anfibios con los testúnidos que son tortugas. ¿Y qué es lo que sucede? Se descubrió que las tortugas tienen antepasados que poseen dos fenestras y con el tiempo los perdieron. Debido a esto y que la ausencia de fenestras apareció en grupos tan diferentes en distintos periodos de tiempo, esto es convergencia evolutiva, por ende el grupo anápsido no se considera válido. Por ende las tortugas son digamos, se incluyen en el grupo de los saurópsidos. ¿Por qué? Porque sus antepasados sí tenían dos fenestras temporales. Con esto claro, ya podemos definir algo. ¿Qué es lo que es un saurópsido? Todos estos organismos que me poseen dos fenestras temporales son los diápsidos, o en el caso de las tortugas que no los tienen, pero sus antepasados sí los tenían. Esto es lo que nos permite clasificar todo esto junto. En cambio los mamíferos solo tienen uno. Con esta simple característica se arregló todo el problema que había con el grupo de reptiles. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo el grupo de saurópsidos se divide hoy en día? Bien, aquí tenemos algunos órdenes con fotos de organismos actuales de esos órdenes. Tenemos Sphenontia, que es un grupo de saurópsidos, son tuátaras que se encuentran en Nueva Zelanda. Son unos pequeños organismos parecidos a lagartos, pero no lo son, están emparentados con ellos. Es un grupo pues bastante antiguo y hoy en día solo existen dos especies y están en peligro pues vulnerable. Tenemos el segundo grupo, que son Squamata, que es el grupo hermano de Sphenontia, donde están serpientes, lagartos, lagartijas, iguanas, etc. Squamata viene de escamosos, es latín. Tenemos los testúnides, las tortugas. Perfecto. Tenemos el orden Cocodrilia, donde están todo lo que son cocodrilos, gaviales, caimanes y aligatos. Perfecto. Y tenemos el orden Dinosauria, donde el único representante de este linaje son las aves actuales, que se conocen como dinosaurios aviarios, y los que están extintos, dinosaurios no aviarios. Estos son los 5 órdenes de saurópsidos que existen hoy en día, y todos tienen en común lo de las fenestras temporales, que tienen dos, o en el caso de las tortugas no tienen, pero sus antepasados sí tenían. Y esto fue como se arregló esto de la clasificación del problema del orden del grupo reptiles. Ha sido muy interesante hacer este video, porque pues me recordó muchas cosas de lo que a mí me enseñaron en la escuela que hoy en día no son válidas. Me gustaría que me dejan en los comentarios qué les pareció, cómo les enseñaron a ustedes esto y si sabían esta clasificación. Yo soy Cristian el biólogo y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias.